Hubo una vez allá por el año 2014 que nuestro protagonista Kevin Spacey fue al programa de Jimmy Fallon. ¿Vieron? El tipo ese que se ríe de todo. Bueno, sí, ese. En un momento del show, Kevin empieza a contar sus orígenes. Al principio vendía zapatos en un centro comercial de Los Ángeles y como odiaba tanto el trabajo, pretendía ser Johnny Carson, el presentador de televisión, ¿se acuerdan? O sea, Johnny Carson vendiendo zapatos. That's a lovely foot you have. Would you like to see that in a 6? And I have an accessory for you if you want to see it. Anyway. Particularmente este video se me complicó bastante hacerlo, principalmente porque si buscas Kevin Spacey en Google te salen incontables webs, noticias, videos y hasta tweets hablando de su presunto abuso o abusos sexuales. Y sí, vamos a tocar este tema a su debido tiempo, pero creo que para esta ocasión podemos profundizar un poquitito más. Por eso, esto es 5 hechos Kevin Spacey. Historia. Bueno, como ya sabemos, Kevin Spacey empezó trabajando en un centro comercial de Los Ángeles y del aburrimiento empezó a probar actuaciones. ¿Pero esta fue la primera vez que Kevin actuaba? La respuesta es un rotundo no. Él nació en South Orange, en el estado de Nueva Jersey. Entonces, cuando era pendejo, ingresó en un colegio del Valle de San Fernando, cercano a Los Ángeles. Allí Spacey empezó a experimentar con el teatro amateur de la escuela. Finalizado el colegio, se trasladó a Nueva York y comenzó a estudiar interpretación en el prestigioso Juilliard School. A los 2 años estaba tan ansioso por actuar que abandonó el colegio antes de recibirse y se incorporó al Festival de Shakespeare de Nueva York. Se dio cuenta que su camino estaba en el cine, pero aún así, Spacey siguió actuando regularmente en el teatro y en 1991 ganó un premio Tony, que sería el equivalente a los Oscar, pero en el teatro, gracias a su interpretación en Perdidos en Yonkers, de Neil Simon. Si me preguntan a mí por qué es tan buen actor, simplemente tenemos que ver una película que actúa de reparto, Seven. Seven va de un psicópata que es asesino serial y lo tienen que atrapar nuestros 2 favoritos, Morgan Freeman y el fachero Brad Pitt. Morgan está por jubilarse y lo viene a suceder el pendejo. Entonces como que hay una relación media picante ahí que está muy bien trabajada. Seguro te preguntarás, pero ¿por qué decís Seven si Kevin Spacey no está en el reparto, por lo que podemos ver acá? Voy a spoilearte una escena importante de la película, así que si de verdad la querías ver, saltate el video hasta el número que está apareciendo en pantalla. Y bueno, ahí es donde te equivocás. Kevin Spacey aparece al final de la película y todos nos quedamos con cara de... Y no salen los créditos, ni en el reparto, para que sea una sorpresa que aparece al final. Esto se hizo a pedido personal de Kevin Spacey y creo que estas buenas decisiones son las que te terminan convirtiendo en un buen actor. En vez de buscar la fama rápida o que su nombre esté en todos lados, decidió aportar a la película. Y esta debe ser una decisión constante. Un padre complicado. En alguna que otra ocasión, a la hora de ser consultado sobre alguna de sus inspiraciones, de alguno de sus papeles más importantes a lo largo de su carrera, Kevin reveló que detrás de muchos de estos, y resaltando los más agresivos, están basados en su propio padre, quien a lo largo de toda su infancia abusó tanto física como verbalmente del pequeño Kevin. Obsesionado con el sentimiento. Kevin Spacey es reconocido por ser excepcionalmente sentimental cuando está en el escenario. Es un experto en hacerte sentir la emoción que el guión te quiere transmitir. Tal es así que parte de su tiempo lo dedicó a dar workshops, que por así decirlo son clases de actuación. Esto lo hacía de forma física y presencial, como también online por servicios como Masterclass. Cuestión que Kevin tenía que dar una clase en Abu Dhabi y ahí
sucedió esto. And there was this girl who was over there with her friend. Her friend had gotten up and they were doing scenes. They had prepared scenes from Shakespeare and they were doing it in Arabic, and it was so interesting and it was moving and it was wild. But I kept seeing this girl who was like, you could tell that she wanted to be a part of it, but she was really terrified and nervous. And so we took a break, and when we came back, I was like, all right, who's going to get up next? Who's going to get up next? What about you? And she went, and I said, why? And she went, I don't know any Shakespeare. And I said, well, it doesn't have to be Shakespeare. And she said, what do you, it doesn't have to be Shakespeare? I said, no, not at all, you can do anything you want. She went, oh, I was told it had to be Shakespeare. I said, no, I don't know who told you that. So then she said, well, I said, do you know anything? And she said, well, I might know something from Fried Green Tomatoes. And I thought, wow. So I asked her if she'd get up. And she got up and she did this monologue, and it was pretty perfunctory, and she was very awkward, and she was quite aware of us, but I was listening to the content. And the content was quite powerful. So when she finished, I sat her down and I said, can you tell us what is going on in this scene? What is this woman grappling with? What is she dealing with? And she said, well, she's in a relationship with a man who abuses her, and she's afraid that he's going to start to abuse the child. I said, that's pretty powerful stuff. I said, I want you to do it again, only this time, don't think about us, don't think about performing it, don't think about anything. Just try as best you can to connect to the story and to share your feelings. I said, you don't have to move, just sit right where you are, just do it again. So she did it again. And something started to happen where she just started to tell the story. And there was a line that she had that she'd only said once the first time she did it, but this time she said it 5 times. And each time she said it, she hit her fist. And she said, and every time he beat me, I thought of God. And every time he beat me, I thought of God. And then tears flew out of her eyes. I felt the whole room go. And it was an extraordinary moment. And when we got to the end, she stayed there, and I asked her, we can all tell you why that was different for us. Can you tell us why it was different for you? And she said something that said everything about what's wrong in this region in the world. She said, when you asked me to share my feelings, this is something I'm never asked. And I got a letter from her about 9 months later that she's trying to get to London to study to be an actress. Su filosofía reside en cambiar el foco de atención. Comenta que lo que le sucede a muchos actores es que están prestando atención al elemento equivocado. Siguiendo esta filosofía, me pasó lo mismo con bailar. Seguro se acuerdan de este video que lo subí hace un tiempo. ¿No te pasa que sos una persona capaz de realizar ciertas cosas e igual no podés? Mira, te explico mejor. Yo soy una persona que no se cree tonta. Por lo menos me creo de una inteligencia media. Y aún así hay cosas que se me dificultan banda hacer. Como por ejemplo bailar. ¿De qué te reís? Bueno, siempre me fue un problema bailar, pero como desafío personal me propuse mejorar mis movimientos mientras siga vivo. Cuestión que no fue hasta que desaprendí todos los pasos y todo lo que se me había enseñado por videos de YouTube y empecé a sentir la música que ahora estoy conforme con mis resultados. Ingresos. Hablar de ingresos es algo complicado, más cuando no son datos que siempre se comparten abiertamente. Sabemos 3 cosas con seguridad. La primera es que según Forbes, Kevin Spacey ganó en 2016 $10.5 millones, siendo el 12º actor mejor pago, estando en el puesto número 1 obviamente Jim Parsons, con el show más mediocre de toda la televisión yankee, $25.5 millones. Lo segundo que sabemos con seguridad es su net worth actual, que oscila entre los 80 a 100 millones de dólares. Por lo que si sacamos un promedio por año,
año fue generando aproximadamente 12 millones de dólares. Y la tercera cosa que sabemos con total seguridad es que sus ingresos se están por detener justo ahora. ¿Qué está pasando con la actualidad de Kevin Spacey? ¿Dónde está realmente parado? Bueno, esto es algo bastante escuchado, por lo cual vamos a ir al punto. El 30 de octubre de 2017, el actor Anthony Rapp declaró que hace 30 años, siendo aún menor de edad, había sido acosado sexualmente por Spacey en el transcurso de una fiesta celebrada en la residencia de él. A esto Kevin Spacey tiraba este tuit. Básicamente dice que fue hace mucho tiempo como para acordarse si era verdad y que si lo fue pide disculpas, además de confesar que es gay. En base a esto, Netflix le dice chau a su show y establece una regla de 5 segundos. ¿Cómo? El 3 de noviembre de 2017, Netflix anunció que cancelaba todos sus compromisos y proyectos con Spacey, haciéndole perder a Netflix 39 millones de dólares invertidos en escenas de House of Cards que ya estaba Kevin, y privándolo a él de una ganancia de 6 millones de dólares. En base a lo sucedido, Netflix también puso reglas sobre las miradas. Sí, así como lo estás escuchando, los directivos asistieron a reuniones para analizar el tema del acoso, elaborar un catálogo de comportamiento en el que se especifique qué es y qué no es apropiado, y según decidieron, mirar a alguien durante más de 5 segundos no lo es. De hecho, también se abre la veda a posibles casas de brujas, ya que esta peculiar normativa pide que si algún trabajador ve un comportamiento no deseado, lo denuncie inmediatamente. Soy el único al que le parece extremadamente antinatural esta regla, o sea, ¿qué carajos? Hoyo seguramente revolcándose en su tumba si no puede mirar a alguien más de 5 segundos. Esto no solo es ridículo, sino que es parte de la condena social que sufren casos de este tipo sin juicio previo. Y cómo la policía de la moral de la cual Netflix se disfraza tiende a tomar decisiones tan ridículas como estas, contrastándola con el hecho de que casualmente le cambiaran el sexo al caballero del Zodíaco que tenía la armadura rosa y actitudes sensibles, convirtiéndolo en mujer. En fin, a partir de las declaraciones de Rapp, surgieron incontables actores a contar sucesos similares. No vamos a profundizar en detalle a cada uno, pero algo muy curioso es que Spacey anunció su ingreso en la clínica de Meadows, en Arizona, para someterse a tratamiento por su adicción al sexo. Debido a este escándalo, fue eliminado del reparto de la película Todo el dinero del mundo, siendo reemplazado por el veterano actor Christopher Plummer. Pero hubo una película que no lo sacaron, Billionaire Boys Club, la cual en su estreno, que se presentó en 12 cines, nadie asistió, recaudando un poco más de $600. A esto, la distribuidora Vertical Entertainment dijo que el mal comportamiento de una persona no debería arruinar el trabajo del resto del equipo de un film que se rodó hace más de 2 años. Pero bueno, esto no pasó y ganaron solo $600. Seguro que estás esperando una reflexión después de todo lo que vimos. Bueno, esta vez la vas a tener que pensar vos. Te leo acá abajo en los comentarios.